Si tienes cierta riqueza y no te la has ganado, no entiendes de dónde proviene. Las raíces de la riqueza de Europa se echaron hace mucho tiempo, incluso hace más de un siglo, y ahora todo eso está ahí y las personas no tienen presión para afrontar la realidad. Así que todo fue bombardeado, las fábricas, las ciudades. Pero si el capital verdadero es el mental, no puedes bombardearlo si no exterminas por completo a la población, cosa que afortunadamente no pasó. Y claro, el efecto de red es crucial para cualquier protocolo. No importa si es el mejor, el hecho es que se elige uno. A veces es solo por casualidad que se elija algo, pero es bueno que se elija algo. No hay almuerzo gratis. Hola, hola gente, bienvenidos a No hay almuerzo gratis. Tenemos hoy con nosotros, escuchen bien, porque lo estuve preparando, Rahim Tajizadegan. Él es autor, es profesor, es inversor, es ingeniero, es director del Instituto de Investigación Académica Scholarium de Viena, Austria, profesor de varias universidades, es miembro del cuerpo docente de la Academia Internacional de Filosofía de Liechtenstein. En fin, credenciales no le faltan, pero eso no es lo importante. Yo les voy a recomendar algo. ¿Ustedes conocen la Property and Freedom Society? Por supuesto. Sí, conocen. Una vez al año se juntan y sacan un video, lo publican en YouTube. Yo les recomiendo, salten directamente a las charlas de Rahim. No se van a arrepentir. Primero que todo, quisiera decir que me alegro mucho de volverte a ver, aunque no sea en persona. La última vez que nos vimos fue hace 8 años en la Property and Freedom Society. Muchas gracias por venir al show y comenzamos con la primera pregunta. Bien, llevamos siglos tratando de acabar con el analfabetismo económico, podemos llamarlo así. Pero aún así, para la mayoría de la gente parece ser que a mayor abstracción, menor simpatía, ¿sí? Si una persona tiene hambre y alguien le da, pongámosle un hot dog, un pancho en la boca, eso genera simpatía. Ahora, si un tipo se pone un puesto de panchos, eso ya no genera tanta simpatía. Ahora, si otro tipo se pone una cadena, ¿sí?, de pancherías, eso genera menos simpatía aún. Debería generar más simpatía, pero no es así. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? O simplemente tenemos que admitir que es una batalla perdida. Siempre se ha dicho que la economía es una ciencia lúgubre, así que no importa qué tradición estés siguiendo, a menos que realmente se trate de algún tipo de economía vudú. Uno podría preguntarse por qué la mala economía es bien recibida, mientras que la buena causa una reacción opuesta. Creo que eso se relaciona con nuestra historia evolutiva y cómo nos hemos desarrollado. Durante la mayor parte de nuestra historia vivimos en pequeñas tribus. Uno de los aciertos de Hayek, un economista austriaco, fue la idea de que nuestras intuiciones se forman a partir de experiencias tribales. Por eso se nos dificulta comprender que una economía moderna y la mayor parte de nuestro bienestar dependen de la interacción con desconocidos con quienes no compartimos valores o identidad. Podemos confiar en ellos sin conocerlos porque seguimos protocolos como el dinero. Si algo es buena moneda, no requiere confianza en el otro o la requiere en el menor grado posible. Lo bueno de esto es que reúne a personas que de otra manera no estarían juntas, que no estarían preparadas para formar una tribu, y aún así son capaces de cooperar y de tener relaciones de paz y beneficio mutuo. Y esto es difícil de entender porque va contra nuestra intuición, aunque racionalmente no sea tan complicado. Creo que cuando la economía usa el sentido común, como hace la austriaca, es más fácil de entender para alguien con algo de contacto con el mundo real. Por supuesto, si has estado demasiado tiempo en la universidad o en una burbuja, podría ser más difícil. En mi experiencia, los ingenieros, comerciantes y personas con contacto con el mundo real son quienes tienen mayor facilidad para comprender la economía desde el sentido común. Sin embargo, comprender esta interdependencia entre extraños es una tarea difícil. Por eso los economistas austriacos propusieron un término diferente para eso. Catalaxia refiere al orden extendido, mientras que cataláctica refiere al intento de comprenderlo. Y a través del uso de estos términos puedes darte cuenta de cuán abstracto es. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Renunciamos? ¿Continuamos? ¿Tratamos de...? ¿Qué es eso, Seba? Sí, quería preguntarte, ¿qué parte de Europa te parece la mejor para criar a los hijos? Porque según he investigado, solo la Constitución irlandesa reconoce el derecho de homeschooling o de educar en casa.
Esa me parece una pregunta muy personal porque depende mucho de hacer un balance y creo que sería un enfoque erróneo buscar una especie de lugar perfecto sin considerar quiénes sean tú, tu pareja y tus familiares. Eso es algo que debes considerar primero. ¿Cómo provees a tu familia? ¿Dónde están los abuelos de tus hijos? ¿Hay compromisos que tener en cuenta? Esto siempre debe ser lo primero porque estamos hablando del bienestar de tu familia. De ahí en adelante puedes intentar optimizar. Yo me mudé de Austria a Suiza y lo hice teniendo en cuenta que tengo hijos. Fue un proceso gradual. Me llevó mucho tiempo irme de Austria. Yo diría que demasiado, pero claro, mis padres están allí, al igual que mucha de mi familia, así que fue una elección muy difícil. No me mudé a Suiza porque pensase que estaba yendo hacia una especie de utopía. Allí tienes las mismas tendencias que en cualquier otro lugar. Pero dentro de Europa, Suiza simplemente tiende a ir en la dirección equivocada, pero un poco más lentamente que otros países. En consecuencia, aún está como una década mejor que Austria y 10 años es suficiente para la edad que tienen mis hijos. Los próximos 10 años son cruciales para ellos, así que para mí esa fue la elección correcta. Pero para ti dejar otro lugar e irte a Suiza podría no terminar siendo una buena elección. Vienes de una cultura distinta, hablas un idioma diferente y hay muchos otros factores como el costo de vida. Es un lugar muy caro, pero claro, ofrece ventajas. Así que creo que la pregunta que habría que hacerse es ¿a dónde podría ir alguien que busca una mayor libertad? En cuanto al homeschooling y la elección educativa son parte de eso. Son decisiones personales y subjetivas respecto a qué sacrificios hacer. Y en cuanto a lo mejor que podemos hacer, lo que hemos aprendido de la escuela austriaca es que debido a la incertidumbre debes aumentar las opciones que tienes. De modo que te conviene volverte gradualmente menos dependiente de un único lugar que concentre toda tu existencia. Tener un préstamo en la misma jurisdicción donde trabajas y de la que eres ciudadano, donde además pasas la mayor parte de tu vida, es una forma de vida muy habitual que yo no recomiendo, porque implica que en cierta forma estás atrapado allí. Por el contrario, trata de gradualmente aumentar tus opciones y de descubrir cuál es el camino más viable para que tú y tu familia puedan incrementarlas. Necesitas tener un enfoque de portafolio para este asunto. Es decir, el mundo es incierto y los lugares pueden cambiar. Un lugar determinado puede haber sido mala opción hace un año y ahora tener un gran potencial de crecimiento. Y prepárate. Si ahora resulta una buena opción para ti, pruébalo. Si eres joven y aún no formaste una familia, explora el mundo. Trata de explorar tus opciones pronto, porque eso hará que sea mucho más fácil. Si esperas a tener una familia para hacerlo, tendrás que asumir un costo que recaerá sobre tus relaciones. Supongamos que estás ante la decisión de agarrar todas tus cosas en un momento determinado e irte a otro lugar. Si tienes esposa y ella no está de acuerdo con ese plan, eso representa una dificultad. En conclusión, no te estreses por no encontrar una utopía, porque tal cosa no existe. No hay un lugar en el mundo que sea perfecto. Solo hay que enfocarse en aumentar gradualmente las opciones disponibles y trabajar sobre eso. Como dice Dan Casey, no somos árboles y no nos comportemos como tal. Entonces, uniendo tus dos respuestas a las dos preguntas que te hicieron, tiene que ver entonces con para entender la economía real, tiene mucha importancia el tema de la educación y dónde uno vive y la experiencia que uno tiene. Entonces, eso, sumado a lo que decís de, bueno, el ambiente en el que uno cría a sus hijos es fundamental. Entiendo bien, ¿no? Sí, el ambiente es más importante que la educación. La educación ha sido sobrevalorada. Me refiero a la llamada educación institucional. Lo realmente malo de la escuela no es la escuela en sí misma, sino el entorno carcelario en el que te obligan a estar con un grupo de iguales y a través de ese grupo se involucran todos los demás padres. Y si todos los demás padres no aprecian la libertad y tienen una visión muy equivocada de la vida, comienzan a surgir muchos problemas. Por lo tanto, creo que tienes toda la razón. El ambiente es crucial para los niños. Por lo general, el problema es la influencia indirecta. Esa fue la razón por la que nos fuimos de Austria, el ambiente en Viena. Y Viena es una ciudad hermosa, con un patrimonio cultural muy rico. Pero por ahora es la ciudad más atractiva para personas que viven de ayudas o que de alguna manera han heredado algo a lo que no contribuyen, así que no es un buen lugar para los emprendedores. De hecho, es realmente uno de los peores lugares para los emprendedores porque estás atrapado. Incluso tienen impuestos sobre ganancias no realizadas y cosas así. Si eres un emprendedor, Viena es el equivalente a un estercolero. La mentalidad que te rodea nunca cambia y eso lo puedes ver en la escuela cuando te ves obligado a interactuar con otros padres que no has elegido como tus amigos y en ese contexto te das cuenta de lo relevante que puede ser estar en un entorno de ese tipo. Amigos míos me han contado que Viena se ha vuelto mucho más woke, incluso que Oslo.
Es posible. La mayoría de las ciudades occidentales están yendo en esa dirección. Creo que el wokeísmo es un síntoma y puede ser también una consecuencia de la riqueza, la cual conlleva cierto riesgo. Si tienes cierta riqueza y no te la has ganado, no entiendes de dónde proviene. Las raíces de la riqueza de Europa se echaron hace mucho tiempo, incluso hace más de un siglo, y ahora todo eso está ahí y las personas no tienen presión para afrontar la realidad. Puedes vivir de esa herencia la cual ni siquiera fue edificada por tus propios padres. Es como una meta-herencia inmaterial de la que vives cómodamente. Y lo peor de todo son los parásitos que viven de eso y luego exclaman, oh, Viena es la mejor ciudad del mundo porque está en una posición elevada en los rankings. Pero lo cierto es que los políticos socialistas están arruinando todo, el capital, lo social, todo. En 10 años, si la tendencia continúa así, será un infierno. Y vaya que se benefician de estar supuestamente gestionando la mejor ciudad del mundo. Eso es algo terrible. Así que sí, podría ser un síntoma de eso. Es decir, ¿de dónde viene el paradigma woke? En Estados Unidos es una especie de herejía puritana, por lo que es incluso un poco más cruel. En Europa, en su mayoría, son imitadores y personas con demasiado tiempo libre, sin mucho contacto con el mundo real, que mantienen sus mentes ocupadas con un montón de problemas imaginarios y extravagantes y alardean en redes sociales diciendo, hey, aunque no he logrado nada en mi vida, al decir las palabras correctas, resulto ser el bueno de la historia. Creo que de ahí es de donde viene el llamado wokeismo. Es como presionar el botón correcto, ¿no? ¿Hasta qué punto vos crees que esto tiene que ver con el Estado benefactor? Pregunto esto porque si tiene que ver con el Estado benefactor, podríamos imaginar una sociedad sin Estado en la cual este ciclo de las civilizaciones simplemente no ocurre, o hay otros factores a tener en cuenta. Por supuesto, esta sociedad en la que el Estado existe es lo único que tenemos por ahora. En Europa, sobre todo en los países de habla alemana, realmente se trata de una filosofía que se transformó en instituciones. Si nos fijamos en Hegel, la suya es una filosofía que sustituye a la religión y que por tanto se construye sobre ella. La gente hoy en día no se da cuenta de eso, ya que ni siquiera son capaces de leer a Hegel, por lo que en realidad son hegelianos de segunda o tercera mano en cierto modo. Y claro, esa es la forma en que estas personas operan y luego crean ese tipo de Estado. Pero aún así, ellos son herederos de lo que hace que la idea del Estado sea tan tentadora para algunos. Hablo de la idea de una sociedad que pudo alcanzar un alto nivel de confianza mutua en la que las personas del presente son simplemente beneficiarias de eso. La gente realmente confía en los demás y es capaz de cooperar entre sí porque consideran que no tiene que comprobar todo por sí misma. Es por esa idea que delegan partes de su vida a ciertas instituciones y viven mejor. Eso representa un costo menor para sus interacciones. Cooperar es más fácil en ese contexto y sigue habiendo mucho ethos en ello. Por eso, el Estado alemán es visto como una institución clave, ya que en el pasado los alemanes podían hacer que los trenes funcionaran puntualmente. Ahora ni siquiera son capaces de cumplir con eso. Eso demuestra todo lo que se ha perdido. Creo que ese llegó a ser el punto fuerte de las instituciones estatales, porque allí había gente trabajadora relativamente mal pagada, pero con un ethos muy elevado que servía al colectivo y lo hacía a un alto nivel. Y eso era lo que le daba toda la credibilidad a esas instituciones. En la actualidad, los que se benefician de ese patrimonio son los parásitos incapaces de hacer ni lograr absolutamente nada. Gracias a la Escuela Austriaca de Economía, sabemos que cada acción es una expresión de ideas y preferencias, así que eso es lo que le da forma a la economía real y a las instituciones reales, entre otras cosas. Pero todo eso forma parte de un fenómeno oculto e incluso invisible. Tengo una pregunta sobre eso, porque mi situación actual es muy interesante. Veo gente del Medio Oriente que simplemente alega el estatus de refugiado conforme al Convenio Europeo de los Derechos Humanos. Vienen y dentro de un plazo de 3 meses reciben alojamiento y beneficios sociales estatales. Mientras que yo llevo 2 años esperando sobre mi apelación de aplicación de residencia, ya que estoy casado con una ciudadana holandesa. Dentro de los primeros 2 meses de haber llegado, recibí una oferta de trabajo y una de las respuestas que la Oficina de Migración dio en su rechazo fue: a pesar de que usted esté listo para trabajar por su familia y su hogar, esto arriesgaría la protección del mercado laboral en Holanda. Y me parece que Alemania definitivamente es campeón mundial de importar a gente para ponerlos a recibir paguitas del Estado.
lo cual comenzó con Merkel. ¿Cuál crees que sea la política libertaria factible a largo plazo? Dada la situación, por ejemplo, ya que lo mencionaste, dentro de los países europeos germanoparlantes. Primero, hay que preguntarse cómo es posible que en Europa tengamos una selección negativa en materia de inmigración. ¿Cómo es posible que a alguien como tú no se le permita venir y aportar valor a la sociedad, pero que alguien más que solo acepta y recibe ayudas gubernamentales sí pueda? Y no creo que se trate de una gran conspiración. Por supuesto que hay intereses que se benefician de ello, pero la mayoría son realmente así de ingenuos, no se dan cuenta, piensan que todas las personas son iguales y que actúan de la misma manera y ni siquiera pueden imaginar que alguien mienta para conseguir una dádiva. Ese es el tipo de ingenuidad que se da como resultado de una cultura basada en altos niveles de confianza, pero también es consecuencia de una cultura en la que los intelectuales no hacen la función que tienen que hacer. Solo tendrían que estar un poco alertas y simplemente advertirle a la gente, oye, eso no tiene sentido, despierta, ¿cómo puedes ser tan ciego? Por supuesto, todos estos recién llegados lo saben y se ríen de ellos y los llaman Opfer, lo que en alemán significa víctima. Es decir, los inmigrantes de Oriente Próximo se refieren a los alemanes y austriacos como víctimas. La verdad, es ridículo cuán fácil se ha vuelto para ellos simplemente venir aquí. Por supuesto, estoy a favor de la libertad de moverse a donde uno quiera e incluso opino que es muy peligroso concluir que esto es lo que pasa cuando la gente tiene libertad de movimiento. Pero la realidad es que este es el resultado de subvencionar la inmigración, así como de una especie de selección negativa. Es como descartar a toda esa gente que quiere migrar para trabajar y que estamos necesitando por razones demográficas, jóvenes que pueden contribuir en algo a esta sociedad envejecida que tenemos en Europa. Simplemente no les permitimos venir a ese tipo de personas y en su lugar dejamos entrar a mucha otra gente que no aportará nada. Por supuesto, esto llevará eventualmente a la gente a una especie de despertar. Son cosas que cotidianamente impactan de una forma muy radical en la calidad de vida. En Viena, sobre todo en los últimos 5 años, esto se refleja principalmente en que muchos jóvenes no llegan a conseguir un buen empleo debido a que reciben un beneficio del gobierno mientras no lo encuentren y por tanto perciben que contribuir en algo a la sociedad supondría también ser castigados por el sistema al perder eso. Y claro, puedes responsabilizarlos y también puedes intentar culpar al Islam o a cualquier otra cosa, pero primero tienes que responsabilizar a las estructuras, a los procedimientos y a lo ridículas que han llegado a ser las reglas. Por lo que no tiene tanto sentido culpar a un joven del norte de África que solo quiere aprovechar al máximo las oportunidades que se le ofrecen. Además, si tienes muchos jóvenes que no tienen ni sienten la necesidad de ser productivos, carentes de supervisión social y que naturalmente pueden tener prejuicios culturales o religiosos en contra del lugar al que se mudan, pues claro que ese factor se suma a todos los demás. Ellos tienen muchos más hijos cuando deciden tenerlos y traen a sus familiares, muchos de los cuales son incluso falsos parientes que han obtenido algún certificado en otro lugar. Basta con observar las escuelas públicas vienesas para darse cuenta de que las mismas han fracasado completamente como estructura. Todo el que puede alejarse de los distritos lo hace. Ya hemos visto cosas que están sucediendo en otras ciudades y que tienen un impacto tremendo. Quizá no para la clase alta que ya vive aislada en barrios ricos, pero sí para las clases media y media baja, que resultan ser las más afectadas. Es por eso que la población trabajadora en Europa está votando a la derecha populista y a los ultraderechistas. Es decir, básicamente esa es la causa. Las personas se ven afectadas en la vida práctica por estos cambios y se ven forzadas a despertar ante la situación. Los partidos socialistas ya no obtienen el voto de los trabajadores. Los trabajadores votan casi exclusivamente o en su gran mayoría a los llamados partidos blancos, populistas o los contrarios a la inmigración. ¿Y cabe esperar una reacción violenta? Teniendo en cuenta este caldo de cultivo que vos estás describiendo. Claro, es posible, eso incluso está sucediendo un poco, aunque una de las razones por las que no tengo tanto miedo de una reacción violenta a gran escala es que desafortunadamente Europa tiene problemas a nivel de demografía. O sea, si no hay tantos hombres jóvenes en tu sociedad, ¿quiénes van a actuar de forma violenta? Incluso instituciones como la policía y las fuerzas militares no podrían mantenerse a flote sin los inmigrantes que reclutan. Me parece que esto se parece a una especie de etapa tardía del Imperio Romano. Y por supuesto, sé que los romanos reaccionaron violentamente en contra de los invasores germánicos. Pero creo que en efecto hay una diferencia numérica importante a tener en cuenta. Marian.
Está claro que no sos optimista en cuanto al futuro de Europa. ¿Cuál es tu pronóstico? ¿A corto, mediano, largo? La verdad, soy profundamente optimista. Como economista austriaco, siempre me sorprendo gratamente con lo inventiva y creativa que es la gente, con la capacidad de adaptación y de aprendizaje del ser humano, y con cuánto valor se puede crear en poco tiempo simplemente haciendo algo de forma diferente. El primer paso siempre es el aprendizaje, y creo que este es un buen momento para aprender, y sé que se sacarán muchas lecciones de esto. Entonces, todo lo que se necesita es un lugar, aunque sea uno pequeño, donde se pueda hacer algo diferente que la gente pueda ver y darse cuenta de que, aunque casi todos los demás están fracasando, también hay algo relativamente mejor. Por supuesto, hemos visto eso en los Estados Unidos y también en Europa. La movilidad aumentó mucho. No soy el único austriaco que se mudó a Suiza. Hay tanta inmigración de alemanes, austriacos y otros europeos que realmente, incluso para un suizo ahora, creo que es percibido como demasiado. Aún así, se trata del mejor tipo de inmigrantes que se puede conseguir. Gente adinerada y empresarios que están invirtiendo en el país al que llegan. Y aún hay quienes dicen, ok, está bien, pero es demasiado, no tenemos espacio para toda esa gente. Y como decía, en cualquier lugar y en cualquier país, estamos viendo que los europeos se están volviendo más proclives a migrar. Muchos incluso se están mudando a América Latina, no porque crean que es mejor tal y como está ahora, sino porque ven el lado negativo de Europa, a la vez que se dan cuenta del potencial de mejora en otros lugares. Así que muchos de ellos se preguntan, ¿cuánto peor que esto puede ser Argentina? ¿Y cuánto mejor Aquí podría ser un venezolano, ¿eh? Oh, está bien, sí, puede empeorar. Quería preguntarte esto, que quería tener tu perspectiva. Pareciera que no importa cuántas cosas de las que nosotros valoramos, empezando por la propia vida, ¿no?, de millones de personas, podamos atribuir a la palabra capitalismo con justicia, ¿no? Igual la palabra capitalismo sigue teniendo una carga negativa. Deberíamos renunciar, algunos sugieren esto, ¿no? Renunciar simplemente a la palabra capitalismo, quizás emplear otra, o vale la pena defenderla. Esa es una pregunta difícil. Siempre hay un tema con las palabras, las cuales no siempre significan lo que crees que significan. No son términos absolutos. Si quieres que otras personas te entiendan, tienes que aceptar que el lenguaje surge de un orden espontáneo. El capitalismo surgió como un término negativo. Karl Marx no escribió sobre el capitalismo, sino sobre la estructura capitalista de producción. Pero por supuesto, esto se concibió como una etapa que debía ser reemplazada por una mejor forma de producción. Así que, naturalmente, dicho término estaba ligado desde un principio a un concepto negativo. Luego, unas pocas personas dijeron, si esto realmente no les gusta, debe ser bueno, porque es lo opuesto a una propuesta marxista. Como si los marxistas fueran la razón por la que el capitalismo era algo bueno. Muchos dijeron, si esto no es marxismo, entonces probablemente sea genial. Y sí, eso tiene algo de sentido, pero yo sería muy pragmático sobre el uso del término. Es un tema que difiere de una cultura a otra. ¿Sabes en qué lugar se aclama con mayor intensidad en favor del capitalismo hoy día? Puede llegar a sorprenderte. Vietnam, que es uno de los pocos países socialistas del mundo. Allí la mayoría de la población piensa que el capitalismo es algo maravilloso. Dicen, queremos tener más capitalismo. Eso es asombroso. Y por supuesto alguien puede ir y decirles, hey, pero eso no es realmente lo que significa capitalismo. Y responderán, sí, ok, pero queremos más de eso, así que danos más de eso. Y estamos hablando de un país socialista. En cambio, si en Alemania y Austria se usa demasiado el término capitalismo, siempre surge el problema de lo que la gente asocia a él. Hay una visión muy distorsionada del término debido a la experiencia histórica con el corporativismo, el dinero fiat y el sistema financiero, y eso es una carga para el término, de modo que allí normalmente evitaría usarlo. Pero como economista austríaco debo mencionar que los austríacos originales evitaron los juicios de valor. Eran más como, dime qué crees que es bueno, ¿ok? Si te gusta el capitalismo, está bien. Deja que te ayudemos a descubrir cómo llegar allí. Si no te gusta, averigüemos qué te desagrada del concepto que tienes. Y probablemente sean las mismas cosas que a nosotros nos desagradan. Averigüemos cómo mejorarlo. ¿Sabes? Creo que ese es un buen enfoque. De encararlo, sí. ¿Crees que sea posible el surgimiento de un Milei en Europa? Sí, pero pasó mucho tiempo en Argentina para que Milei fuera posible. Recuerdo que hace 20 años estuve en Argentina una temporada y lo que la gente en la calle decía en ese momento era que se vayan todos.
pero esos todos siguieron gobernando Sí, durante sí, otros sí, sí. 20 años. Así que para Europa, sí, serán necesarios 20 años o incluso 30 o 40 años de sufrimiento. Probablemente, digo, en el peor de los casos, y aún así sigue siendo un escenario esperanzador, así que con el tiempo sí, en Europa tendremos algo como Milei, pero no esperen que eso suceda pronto. Nosotros conocemos a través de videos que circularon la opinión de Hans Hermann Hoppe acerca de Milei y su gobierno. ¿Vos es algo que compartís o querés comentarnos un poquito cuál es tu opinión? En términos generales, suelo ser menos crítico. La verdad, no me gustaría cambiar de posición con Milei. Conozco a Hans Hermann Hoppe, fue uno de mis profesores y lo respeto por ser la voz de los principios. También creo que la crítica interna ayuda. Es decir, si estás dentro de una burbuja libertaria y todos piensan que Milei es genial, probablemente sea tu responsabilidad ayudar a la gente a poner los pies sobre la tierra y decirles, hey, recuerda que esto es política. Él eligió el camino de la política y tienes que entender la forma en la que eso funciona. Por supuesto, alguien puede llegar a pensar que la política es la forma equivocada de abordar los problemas, aunque yo soy un poco más pragmático al respecto porque creo que la atención está puesta allí. Por otro lado, no sobrevaloraría a Milei como un gran reformador, sino que lo veo como un síntoma de un cambio de mentalidad y de un cambio cultural, y eso me parece genial. Por eso me agrada, por ser el símbolo que es. Y tal vez sea posible que en el camino deje algún cambio positivo. No descartaría eso, pero tampoco pelearía con nadie por descartarlo. Estoy muy feliz al respecto. Hacer algo así tiene un costo muy alto y, por supuesto, también conlleva una especie de proceso de selección. ¿Quién está listo y dispuesto a hacer lo que se tiene que hacer? Debes estar un poco loco o ser un poco narcisista e incluso faltarte un tornillo para decir algo como soy tu salvador. Se necesita un tipo específico de persona para eso. Por ejemplo, Trump, en cierto modo, es un símbolo para las personas que quieren un cambio que aleje a los Estados Unidos de la destrucción. No me gusta él como persona, pero esa no es la cuestión. No plantearía a Trump como el gran reformador libertario que pondrá en práctica los planteamientos de la escuela austríaca. Hacer eso sería una tontería y creo que es bueno analizar esa posibilidad, pero creo que concluir eso sería un malentendido. La política no trata de eso, sino de dónde está la atención y los intereses y también de la gente que pregunta, ¿estás con nosotros o contra nosotros? Y un gran cambio en Argentina, un gran avance, yo diría, es que la gente se dé cuenta de que muy probablemente aquellos que proclamaban que estaban actuando en el mejor interés de la población, en realidad no lo estaban haciendo, sino que son estafadores. Gran parte de la población entendió eso. Eso es lo que implica la revolución de Milei. Aquí tengo que mencionar que Böhm-Bawerk, Menger y Mises también se unieron al Estado en determinados puntos de su vida, por ejemplo, en la Cámara de Comercio. En efecto, la escuela austríaca del pasado estaba en una situación totalmente diferente. Karl Menger fue tutor del príncipe heredero. Creo que no se puede estar más cerca de la política y del Estado que eso. De modo que pertenecían a la parte más respetada de la tradición económica, y ese es un contexto muy diferente al actual, y no les puedes recriminar por aprovechar esas oportunidades. Tenían que afrontar ciertas disyuntivas en esa posición, y la verdad es que fracasaron estrepitosamente. La monarquía fracasó y no era obvio que iba a fracasar. Menger realmente presionó al príncipe heredero, y el príncipe heredero también presionó a Menger, y finalmente el príncipe heredero se terminó suicidando porque pensó, vaya, intentar cambiar la estructura política es inútil. Él quería reformar la monarquía, incluso posteriormente su sucesor, Franz Ferdinand, quiso reformar la monarquía y transformarla en algo mucho más federalizado, a la vez que deshacerse de alguna manera de los conflictos relacionados al concepto de nacionalidad. Se inspiraron en la escuela austríaca de economía para eso y en su enfoque de llevar la paz a la gente, separando el ámbito económico del político, dándole oportunidades a las personas para el libre intercambio y las relaciones de mutuo beneficio y absteniéndose de las políticas identitarias, pero al menos en ese momento se fracasó de forma estrepitosa. En ese sentido, los economistas austriacos, como consejeros o consultores del Estado, también fracasaron y pagaron un precio muy alto por ese fracaso. Si uno valora algo, eso lógicamente significa que uno quiere que persista, ¿sí? Que persista en el tiempo. Deberíamos entonces concluir que hoy la gente que elige no tener hijos, los que lo eligen, digo, simplemente no valoran su cultura lo suficiente como para querer que continúe y entonces deberíamos aceptar que estamos llegando al fin de una era, porque digamos los números son alarmantes.
Sí, mucha gente estaría de acuerdo en que estamos llegando a un punto de inflexión en la historia y creo que depende de qué partes del mundo observes. Creo que en Europa y en los países occidentales en general hay una verdadera crisis de confianza de la gente en sí misma y eso se suma a la situación y parece ser el fin de una era. Una de las peores cosas del ambiente en Austria es que todo el mundo da por sentado que nuestros hijos lo pasarán peor que nosotros. Una vez que se examina esa perspectiva, es fácil entender por qué muchos no están teniendo hijos en primer lugar. Pero esa es la peor mentalidad con la que se pueden traer niños al mundo. Imagina decirle a tus hijos, lo siento, nosotros lo pasamos bien, pero para ti será mucho más difícil. Es verdad que este es el final de una era, pero no soy tan nostálgico con respecto a la era que está terminando. Creo que no es como el brillante ejemplo de la Europa de posguerra que se convirtió en objeto de nuestra admiración. Creo que en gran parte el despegue en ese momento se debió al capital cultural que no fue completamente destruido por la guerra, así que fue muy fácil recuperarse. Esa es también una visión de la Escuela Austriaca de Economía, la de que la mayor parte del capital está oculto, es invisible, es conocimiento, cultura, hábitos. La mayor parte del capital es cultural. Así que todo fue bombardeado, las fábricas, las ciudades. Pero si el capital verdadero es el mental, no puedes bombardearlo si no exterminas por completo a la población, cosa que afortunadamente no pasó. O sea, es cierto que la mortalidad fue terrible y los que morían eran sobre todo civiles, hombres jóvenes, muchos y en muchas partes. Pero con la demografía de posguerra la gente seguía teniendo esperanza sobre cómo aún podían mejorar. Y teniendo ese capital disponible podrían en muy poco tiempo volver a convertirse en una de las partes más ricas del mundo, lo que ayudó mucho a fomentarlo. Austria era realmente pobre en esos tiempos. El sufrimiento que pasamos es inimaginable. Era uno de los lugares más ricos del mundo y luego pasó a ser un sitio donde habían muchos niños en riesgo de morir de desnutrición. Y en unas pocas décadas esos mismos niños tenían carreras, una buena vida y una buena casa y estaban en la cima del mundo nuevamente en cuanto a estilo de vida. Sin embargo, eso hizo posible que una clase parasitaria tan grande desperdiciara tanta riqueza. Como la riqueza estaba allí, no te dabas cuenta. Si cada año mi riqueza aumenta y tú te llevas la mitad de ese aumento, todavía percibo que todo está bien e incluso que hubo una mejoría. Así que ese también fue un cambio de época, pero ya no funciona más de esa manera. Ahora recibimos menos y debemos pagar más, y la gente está empezando a darse cuenta de eso. Yo lo que estoy notando, si querés comentar algo, Seba. Ya que mencionaste la cultura, sé bien que estudiaste física. Mi padre, que fue un doctor estatal toda su vida, luchó toda su vida para fundar el Servicio de Medicina Nuclear en Costa Rica. La física aplicada a la detección y tratamiento de enfermedades en el contexto médico. Eventualmente tuvo éxito, lo cual implicó un luengo trámite burocrático para él. Y por esta razón llegó a representar a Costa Rica en la Comisión Nuclear en Viena. Sé que estudiaste física y mencionaste la cultura. Obviamente Alemania ha apagado sus reactores nucleares. Esta es la tendencia predominante actualmente. Pero oye, me interesaría mucho escuchar sobre esto. ¿Tuvo más ganancia para ti volverte un educador de la economía que un físico nuclear en Austria? Y lo segundo es la importancia de la cultura en vista de la naturaleza multiétnica de la corona de Habsburgo, ya que muchas etnias participaron de esa unión política. Como alguien de etnia persa o iraní, actualmente hay personas en Irán que hayan sido influenciadas por la Escuela Austriaca de Economía. Respecto a la primera pregunta, no diría que inicialmente se tratase de que fuera más rentable ser economista que ser físico. Simplemente la industria en la que me había especializado había desaparecido. Por supuesto, habría tenido que dedicarme a la investigación o abandonar Austria si quería seguir como físico nuclear, pero también me di cuenta de que la economía es más importante que la física porque desgraciadamente el impacto es mucho mayor. Es una cuestión de vida o muerte. Si un físico comete un pequeño error, eso puede ser un problema de ingeniería o de investigación, pero si el error se comete en el campo de la economía, eso afecta a todo el sistema operativo de la sociedad. Así que pensé,
Si hay una forma mejor de hacer las cosas, es más importante descubrirla debido al impacto mayor que eso puede tener. De modo que sentí que tenía más sentido dedicarme a esto y también que aportaba más valor al hacerlo. Se me hizo un poco más fácil porque la economía austriaca, cuando surgió, formó parte de un esfuerzo intercultural e interdisciplinario entre culturas científicas. Teníamos al mismo tiempo a los mejores economistas del mundo y a los mejores físicos del mundo interactuando e intercambiando ideas. El hijo de Carl Menger fue uno de los matemáticos más importantes de la época y se interesaba tanto en la economía como en la física, y existían todos estos círculos en los que la gente interactuaba entre sí. Es decir, en aquel momento Viena era una de las 5 ciudades más importantes del mundo, muy floreciente en muchas áreas. En cuanto a Irán, es un asunto muy distinto. Yo crecí en Austria. Estoy allí desde que tenía año y medio y toda mi vida he estado esperando que caiga el régimen para poder regresar de una forma menos arriesgada. Es arriesgado para la gente de ascendencia iraní volver a Irán, incluso si no eres crítico del régimen y no hablas sobre él. Por desgracia, adoptaron una tendencia totalitaria como consecuencia de la guerra. Hubo una gran guerra, una muy sangrienta. Mucha gente ha aprendido de lo que ocurre en Irán. Ahora es sorprendentemente el país más secular de Oriente Medio, algo que no esperarías de una república islámica, por lo que muchas personas en Irán tienen mentalidades bastante modernas y prooccidentales, algo que pareciera difícil de concebir. Desde luego, si creciste en Occidente, no hay un conflicto de tipo lado luminoso versus lado oscuro de la fuerza. En términos económicos, eso es lo que menos le importa a la gente. Pero sí, hay iraníes que se inspiran en la escuela austriaca. Conozco el caso de al menos un profesor que se inspira en ella, pero el tipo de debate público en el que eso jugaría un papel importante o llegaría a las mentes de la gente no existe. Hay muchos otros problemas que parecen omnipresentes si estás en una sociedad totalitaria. Y claro, hay problemas económicos. La gente entiende lo que es la hiperinflación, pero tiene muy poco margen de maniobra para lidiar con ella. Irán también es un caso particular en el sentido de que su estabilidad se deriva del control de determinados sectores económicos por parte de un pequeño grupo paramilitar, lo que supone una especie de Estado profundo que controla las empresas. Eso es algo de lo que aprendieron los paramilitares, por lo que se volvieron más realistas como resultado de esa experiencia. Ellos, de hecho, gestionan muchas empresas, pero son gerentes corporativistas, por lo que se benefician de la situación. ¿Quiénes son los mayores beneficiarios de las sanciones contra Irán? Desde luego, los paramilitares que controlan las empresas, que tienen las rutas de contrabando. Y bueno, esos básicamente son los desafíos existentes. En un Irán diferente, yo esperaría que la economía austríaca proporcionara uno de los caminos de vuelta a la cordura, y en ese caso sí, yo estaría allí. A propósito de Irán, hay un dato que a mucha gente sorprende. De hecho, cuando yo por primera vez me lo encontré, me pareció increíble, pero Irán es uno de los países con una caída más pronunciada también de la natalidad. Y esto quizás se asocia a esto que vos venías diciendo, ¿no? Cierta occidentalización, alejamiento de la religión. Es decir, parece que la natalidad es algo propio cada vez más de fanáticos religiosos, ¿sí? Tenemos que concluir entonces que el futuro es de ellos, o sea que el mundo va a ser como una gran aldea Amish. Sí, tal vez. Espero que no se trate solo de fanatismo, sino también de un componente trascendental de la religión, algo ajeno a la propia existencia. En Irán no solo hay una tendencia hacia la secularización, sino también a que algunas mujeres se declaren en huelga. Yo preguntaría, ¿querrías ejercer ese papel como mujer? Si crees en el aspecto trascendental, sí, lo ejerces. Pero si dejaste de creer en eso porque te sientes frustrada y percibes que solo se trata de una artimaña de gente con intereses bastante mundanos, declararte en huelga adquiere sentido. Por eso creo que en Irán esto se expresa cada vez más en mujeres que toman esa decisión y no encuentran razonable cumplir con ese papel. Esto también es interesante. Es decir, en el mercado laboral de Irán hay una participación profesional bastante alta y eso incluye a las mujeres.
Y esa no fue una política del gobierno. Su sociedad lo necesitaba por puro realismo, porque muchos hombres jóvenes murieron en la guerra. De modo que esa es su realidad, y creo que es muy propio de la escuela austríaca analizar la realidad tal cual es. Y sí, la baja natalidad representa un gran problema para Occidente y no hemos descubierto la causa. Parece ser que hay aspectos de la existencia moderna que no favorecen el tener hijos y gran parte de ello está relacionado a la ausencia de un vínculo trascendental con la existencia. Pero también creo que hay algo de pulsión de muerte en ello, el cual es un concepto de la psicología austríaca que fue acuñado por Freud, aunque él no llegó a entenderlo bien. Fue Jung quien se dio cuenta de que hay una pulsión de muerte en la psiquis humana, y creo que algo crucial es que podemos tener estructuras de incentivos que alimentan este tipo de culturas de la muerte. Esto se puede expresar de dos formas distintas, en personas que se hacen daño a sí mismas. Por ejemplo, son borrachos o drogadictos y viven una especie de existencia zombie en las ciudades occidentales y están subsidiados de manera que realmente no hay nadie que les diga que es realmente algo malo lo que están haciendo con ellos mismos. Incluso pueden recibir dádivas y atención. Se les dice, oh, pobre víctima, no tienes un refugio por culpa del capitalismo. Generalmente son personas con problemas reales, por lo que no estoy aquí fundamentalmente para juzgarlos, pero aún así, ese no es un buen estilo de vida, no es productivo y definitivamente no debería fomentarse. La otra forma en la que se expresa es mucho peor. La zombificación de las personas adineradas que tienen una pulsión de muerte. Esto le sucede en la universidad y a gente que estudia buenas carreras. Es como si las personas estuvieran siendo incentivadas a adoptar ideas perjudiciales que destruyan su propia cultura y su propia existencia. Incluso parecen estar en campaña constante proclamando, la gente no debería tener hijos. Hacen eso y yo me pregunto, ¿cómo puedes llegar a esa conclusión? Y están incentivados a comportarse así, porque no hay nadie que les diga, hey, ¿estás loco? ¿Qué pasa contigo? Incluso hay quienes dicen tonterías como, hey, seguro eres una buena persona ya que te preocupas por el medio ambiente. Ahora bien, si incentivas este tipo de cultura de la muerte, por supuesto que tendrás como resultado menos vida y menos natalidad. Desde un punto de vista praxeológico, esa conclusión tiene todo el sentido del mundo. La praxeología pura trata sobre observar las elecciones de las personas y no asumir que se deben a que son estúpidas e irracionales. Simplemente las personas toman decisiones y las estructuras e incentivos juegan un papel muy importante en ello. Quisiera tocar el tema ya que le hice la misma pregunta a Walter Block, y ya que estás aquí hablando de lo trascendental y el autosabotaje, ¿has leído este libro que va contra la corriente de la arrogancia de la actual cultura mortífera, The Devil's Delusion, de David Berlinski? No. Es muy bueno y lo recomiendo. Es una crítica del ateísmo militante de, por ejemplo, Richard Dawkins, que muy cómodamente está dispuesto a abrazar los frutos históricos de la religión, pero no el árbol. Eso tiene sentido. Un desarrollo de la psicología profunda austríaca fue llevado a cabo por Carl Jung, que estaba en Suiza y continuaba con una de las partes buenas de las ideas freudianas. Jung luego se peleó con Freud como sus otros estudiantes porque se dieron cuenta de que no se debía tomar en serio a ese tipo, el cual era un estafador que se basaba en un concepto psicológico erróneo y tenía sexo con sus pacientes todo el tiempo. Volviendo a Jung, él se dio cuenta de lo que dices, al igual que Erich Voegelin, un científico social alemán radicado en Austria que se inspiró en la escuela austriaca y llegó a una conclusión similar, que mucha ideología es en realidad un reemplazo de la teología, esencialmente un reemplazo por falsos dioses con los que se intenta llenar un vacío del hombre moderno, un vacío de significado que se trata de tapar de forma inconsciente a través de la ideología, sin saber que se trata de una forma de religión, por lo que no usa las herramientas de la teología para comprender realmente lo que está sucediendo. Como resultado, obtienen muchos valores perjudiciales para su alma, o como dirían los científicos austriacos seculares, para su psiquis, o sea, las partes inconscientes y profundas de la existencia humana que importan y son reales. Creo que esa es la raíz del problema. Así que el tipo equivocado de ateísmo se basa en una especie de arrogancia. Es como si no me impresionaran las historias milagrosas de
de la religión ingenua y concluyese que no hay nada en la religión y creyera que las personas no religiosas son todas mucho más educadas y brillantes que las personas religiosas. Por supuesto, esta es una vanidad y arrogancia fundamental del hombre occidental, porque todo lo que vino después de las religiones tradicionales fue mucho peor que ellas, verdaderas y auténticas herejías. Sigo pensando que el mayor problema en Europa han sido las herejías que distorsionan las ideas cristianas, es decir, el cristianismo pero puesto patas arriba de tal manera que se lo reutiliza y luego se lo abusa y usurpa. Y esos son los grandes desafíos. Eso se puede ver en el tema de la inmigración y en el wokismo. Se puede detectar en todas partes mucha reutilización de por medio. Si conoces la teología, puedes darte cuenta de cómo esto es evidente. Es obvio cómo estos elementos religiosos están ahí y la gente ni siquiera los conoce porque no les importa la teología y piensan que ya no la necesitan, así que no son capaces de aplicarla ni de percibir esto. Por lo que vos estás diciendo, creo que esta pregunta podría ni siquiera hacerla, ¿no? Te iba a preguntar si alguna tecnología quizás podría ayudarnos a impedir ese colapso. Hay gente que habla de, en fin, distintas técnicas para que... Porque, ¿cuál es el problema? Hay muchas mujeres que dicen, yo no quiero tener hijos, pero luego se arrepienten. Ahora, cuando se arrepienten ya no es posible. Entonces, hay tecnologías que harían posible la reproducción a más avanzada edad. Obviamente hay otros problemas, no es el único. Luego, bueno, hay gente que, en fin, incluso se habla hasta de edición genética. Yo digo, es algo que uno menciona ahora y por ahí la gente retrocede espantada, pero uno nunca sabe. Hay cosas que avanzan tan rápido que quizás en un futuro no muy lejano puedan estar ampliamente disponibles. ¿Vos creés que esto puede llegar a ser uno de estos factores que vos mencionabas antes, ¿sí? Estas sorpresas que cambian el curso de la historia? Creo que en el aspecto tecnológico es importante que si tienes menos gente te asegures de que sea de la mejor calidad posible. Tener gente de calidad puede suponer un mayor impacto porque estos aprovecharán mejor la tecnología. Porque claro, tienes menos trabajadores, pero si la productividad aumenta y el factor principal para aumentar la productividad es el capital, parte de lo cual son las herramientas tecnológicas disponibles, por supuesto que eso puede compensar la desventaja del número. Además, la tecnología también puede facilitar nuestra experiencia formando una familia, ya que podríamos tener 2 o 3 hijos en lugar de 7, pero gracias a la tecnología sobreviven más niños ahora que en el pasado. Eso también es importante, que puedas tener 3 hijos y que sobrevivan y puedan llegar a la vejez. Es sumamente importante poder usar herramientas tecnológicas para lograr eso. Y luego, sí, habrá medicina reproductiva. Yo por mi parte soy fundamentalmente optimista sobre el aspecto tecnológico de eso, aunque básicamente no tenemos elección. No es que la tecnología sea una cuestión política. Creo que la gente tiene cierto prejuicio y piensan, oye, tienes que juzgar esto y es importante que lo hagas. Pero la verdad es que no importa si te gusta o no. Si es posible hacerlo, la gente lo usará. Si existen herramientas tecnológicas para tener más hijos en la vejez, el que quiera usarlas, las usará. Y si alguien más quiere aplicar algún tipo de selección para asegurarse de que los pocos hijos que tengan nazcan bien y sean saludables, por supuesto que hay una especie de filtrado y selección eugenésica allí, y puede disgustarte que se pueda abusar de eso. Ese enfoque puede disgustarte fundamentalmente porque, por supuesto, eso es un poco menos humilde que simplemente aceptar lo que viene. Pero no importa qué juicio de valor hagas sobre ello, porque si es posible, se hará. Así que el único camino para abordarlo es de forma optimista y diciendo, ok, esto traerá nuevos desafíos. Esperemos que la forma de hacer frente a los desafíos tecnológicos sea tener más tecnología que nos permita abordarlos y, con suerte, aprender en el camino. Eso es mejor que ser pesimistas, tenerle pánico y decir, oh Dios mío, ¿de qué formas abusaremos de esto? ¿A quién le importa? La tecnología no va a pedir tu opinión y los políticos que creen que pueden prohibir la tecnología nunca aciertan, simplemente frenan aún más a su población. Cualquier tipo de intervencionismo tiene el efecto opuesto al que aspira. Por tanto, creo que la tecnología nos puede inspirar optimismo.
pero sin ser utópicos. No creo que la tecnología sea lo que traiga las soluciones. Lo que trae son nuevos medios y opciones, y depende de nosotros utilizar eso. Pero ahí es donde potencialmente pueden venir los milagros que cambien todo el panorama, y eso es lo maravilloso de ella, su potencial para cambiar las cosas completamente. Así que ni siquiera podemos imaginar cómo será la situación en 50 años. Mira las investigaciones sobre la longevidad y temas similares. ¿Quién sabe cuáles son los problemas existenciales en ese campo? O sea, esa es otra forma de abordar la demografía, que la gente viva más, y probablemente todo el problema desaparecería si pudieras transferir tu personalidad y mente a una especie de hardware. Esa es una situación completamente nueva y nada de eso se escapa a lo que podemos plantear, ya que teóricamente todo eso es posible. Nos estamos acercando a tecnologías que lo hacen cada vez más alcanzable. Por lo general, tendemos a subestimar la rapidez con la que todo esto sucede. No soy un fanático de la inteligencia artificial, ni pienso que el año próximo tendremos robots que lo harán todo, pero tendemos a subestimar lo profundo que a largo plazo la tecnología puede cambiar las cosas. Así que debemos ser un poco más humildes. Por eso no soy alarmista en cuanto a la demografía. La realidad es la que es. Entenderlo e interesarnos por averiguar por qué es así es el primer paso. Deshacernos de las soluciones erróneas que lo podrían empeorar y luego veremos. Tengamos esperanza en que los seres humanos descubran nuevamente cómo hacer frente a esa crisis existencial, así como ya lo hemos hecho muchas veces en el pasado. Vos decías que la intervención para tratar de frenar una tecnología siempre fracasa. Y si no fracasa, yo diría que es a un costo altísimo y de todas maneras va a ser en ese lugar exclusivamente. En otros lugares eso se va a seguir experimentando, con lo cual parece ser algo inevitable. Entonces, teniendo en cuenta ejemplos de civilizaciones que han colapsado en el pasado, cabe esperar, considerando esto que acabo de decir, esta vez la persistencia de reductos quizás a partir de los cuales pueda resurgir eventualmente una civilización avanzada, reductos que valoran, entre otras cosas, ¿sí? y que pueden además dedicarse a experimentar con nuevas tecnologías, este tipo de cosas. Digamos, cabe esperar que haya un colapso general, pero que haya algunos pequeños sitios en donde la gente pueda prosperar y seguir pensando, digamos, en muy largo plazo. Quería saber qué pensabas al respecto. Estoy totalmente de acuerdo. Es lo que podemos aprender de la historia. La caída del Imperio Romano fue sin duda el elemento fundacional de la riqueza del norte de Italia. Venecia, por ejemplo, se convirtió básicamente en uno de los refugios de esos tiempos porque era un lugar fácil de defender en la laguna. Su consolidación no fue inmediata, aunque en términos históricos no sabemos con seguridad si es correcta la estimación de los siglos que eso llevó. Es decir, no tenemos certeza de si todo ocurrió en el orden que creemos saber. Por supuesto que hubo tiempos oscuros, pero eso no devino en una desaparición completa y algo mejor emergió de eso. La caída del Imperio Romano valió la pena a largo plazo. Su colapso fue muy merecido. Solo mira lo que llegaron a hacer con su moneda, lo cual es uno de los aspectos más obvios para los economistas. Pero hubo muchas otras cosas realmente malas. Aplicaron políticas intervencionistas del peor tipo como consecuencia del pánico. Reaccionaron precisamente de la forma en la que no debes reaccionar ante el colapso. El miedo ante la caída te hace actuar de forma incorrecta. Así que fue bueno que colapsara Roma porque lo que apareció al norte de Italia después fue mucho mejor. Lo que surgió en la Liga Hanseática y luego cuando el norte de Italia perdió importancia y no pudo resistir a las fuerzas centralizadoras de la zona, dio origen a Suiza. Hubo una batalla muy importante para ellos en el norte de Italia en la que fracasaron, pero de la cual sacaron lecciones muy importantes. No hagas la guerra aunque tengas la ventaja en el combate. Es demasiado costoso y puede fracasar miserablemente. Eso se dio muy pronto y Suiza se benefició de ello. Suiza fue muy importante para Europa. Se subestima cuán importante fue su neutralidad durante la locura de las guerras. Fue un refugio para los economistas austriacos, algo que puede parecer la parte menos relevante del panorama.
pero aún así es de gran importancia. También Estados Unidos emergió de los problemas de Europa, de los conflictos religiosos y del colapso de esas civilizaciones de tipo ciudad-estado. El propio concepto de ciudad-estado, junto con el de república, fue algo inspirador para la fundación de Estados Unidos. Por supuesto, Estados Unidos tomó un rumbo equivocado desde el principio. Quiero decir, estoy más del lado de los antifederalistas. Creo que al final tenían razón, pero llevó mucho tiempo darse cuenta de eso. Posiblemente el futuro no sea tan unilateral como hoy en día. Estados Unidos es el imperio y la potencia occidental más importante. No subestimaría cuánto tiempo puede seguir siendo así, pero creo que si finalmente eso cambia, eso puede ser para mejor. Algo mejor emergerá. Ya lo vemos en el resto del Imperio Británico. De los restos del mismo surgieron dos de los mejores lugares del mundo, Singapur y los Emiratos Árabes Unidos, entre los que están Dubái y Abu Dhabi. Hoy día esos sitios son muy importantes para los europeos. La gente no se da cuenta de cuántos empresarios e inversores alemanes se están mudando y moviendo su capital a Dubái, Abu Dhabi y Singapur. Muchos no saben cuán importantes serán estos lugares para el próximo cambio geopolítico. Si allí existen estructuras alternativas, es necesario que el capital esté allí, porque de eso surgen nuevas y mejores formas. ¿Quién es capaz de llevarnos hacia adelante? ¿Quién es capaz de experimentar algo en este momento histórico? Puede ser un lugar diminuto al que nadie le presta atención. Incluso un pequeño pueblo de pescadores del que nadie sospecha puede convertirse en un lugar importante o podría volverse una potencia mundial dentro de poco, y eso puede pasar en una generación o menos. Sí, Seba. Rahim, ya que mencionaste a Singapur, a mí me gusta siempre analizar el trabajo de los grandes estatistas, pun intended. Entonces quería saber tu comparación entre Bukele, Franco y Atatürk. Tenemos 2 horas más. De los tres, Bukele es el que más me gusta. Por supuesto, mi problema con ese tipo de liderazgo es que se ejerce desde arriba hacia abajo, y si algo no es una expresión de lo que ocurre en la sociedad, no será tan sostenible. Es algo que podemos ver también en el caso de Atatürk. Quiero decir, lo mejor de Franco fue que, en cierto modo, al igual que Pinochet en Chile, no creía saber tanto de economía como para hacer algo al respecto y terminar arruinándolo todo. Y no es que Franco fuera tan perspicaz en materia de economía. Como el gran anticomunista que era, no le importaba nada de eso. Su política se basaba en intereses y los socialistas resultaron estar del otro lado. Así que puedes afirmar que eso no es un logro y que se trata del típico liderazgo autoritario con daños colaterales muy altos. Además del daño que esto, por supuesto, causa a las ideas. Franco tenía cerca algunos asesores económicos del Opus Dei. Supongo que a eso te referías hace un momento. ¿Qué podría tener de positivo Franco? Yo diría que muy poco. Lo más positivo que puedo encontrar en él es lo que no hizo y lo que no arruinó. Lo mismo pasa con Bukele. Tomó una medida drástica en una situación muy específica. Hizo que el país fuera más seguro, al menos por un tiempo. Ese es el único mérito que la mayoría de la gente percibe en El Salvador, y es por eso que les gusta. Esperemos que ese cambio sea sostenible. Me preocuparía un poco que todo se redujese a aprisionar personas. ¿Qué van a hacer con ellas? ¿Las van a matar? ¿Se van a morir en la cárcel? ¿Y cuál es el plan a largo plazo en este caso? Pero en una situación muy específica, sí, si tienes una especie de mafia, eso es beneficioso si planeas tomar medidas drásticas desde arriba. Si lo planteamos como una especie de guerra civil, yo diría que él ganó y por un tiempo todo irá bien. La guerra civil ha terminado y nada es como era antes. No estamos hablando de una situación equivalente a los índices de crimen en las ciudades occidentales. La tasa de asesinatos era similar a la de una guerra civil, porque en cierta forma era realmente una. Esas pandillas son básicamente organizaciones paraestatales como Hezbollah y Hamas. Así que ese es un contexto muy diferente. Él luchó una guerra civil y la ganó.
y que esa guerra civil haya terminado es genial para la gente de a pie. Supongo que eso es algo que puedes celebrar. Ahora bien, ¿acaso estoy celebrando la guerra o el autoritarismo al decir eso? No, en absoluto. Aquí advertiría sobre intentar demasiado leer entre líneas. Por otro lado, también está esta cuestión de Bukele con Bitcoin. Yo soy un Bitcoiner, así que entiendo totalmente el atractivo del dinero independiente de los estados y de los gobiernos. Creo que es genial que haya un lugar que sea amigable con este tipo de dinero que no es posible controlar y que incluso el propio Bukele no puede controlar. Ese es un riesgo que él tomó y en cierta forma ha valido la pena. Pero nuevamente, él no inició esto. Fue algo que comenzó de abajo hacia arriba con un hecho fortuito de filantropía con Bitcoin que ocurrió en una playa de una pequeña ciudad costera en la que un desconocido con un montón de Bitcoin quería ayudar a la población local. Eso es genial. Esa persona probablemente no hubiera podido hacer eso con dólares estadounidenses porque en ese caso no podría mantenerse anónimo. Sabríamos quién es y habría tenido problemas con los bancos, la estructura y las organizaciones relacionadas. Así que con este tipo de dinero etéreo, global y neutral, le fue posible hacer el bien en un lugar al que no pertenecía y donde no quería revelar su identidad. Eso es lo que está detrás del éxito y la adopción de Bitcoin. Sin embargo, también creo que Bukele, como muchos políticos, ha cometido errores en el camino y desde mi experiencia creo que empeoró la adopción del Bitcoin porque se lo impuso a la gente y no estoy intentando juzgarlo, digo esto en el mismo sentido en el que hablé de las críticas hacia la gestión de Milei y por supuesto seguirá cometiendo errores en el camino. Y creo que es importante aclarar, y ahora le hablo a la gente que nos escucha, que lo que diría es que Bukele es la opción que me gusta más entre las tres opciones que me dieron, las cuales para empezar no fueron opciones tan buenas. Así que naturalmente tengo que responder esa pregunta de cierta forma, a la vez que tengo la responsabilidad de no parecer un detractor ni un cheerleader de Bukele. No estoy en El Salvador y no es mi función apoyarlo. Soy un economista realista y contrario, y quiero ayudar a la gente a entender lo que está ocurriendo, así como a examinar los detalles y a entender estas cosas desde el marco metodológico que he recibido. Tengo entendido que has leído el libro El secuestro de Bitcoin, Hijacking Bitcoin. ¿Vos tenés alguna objeción que quieras compartir aquí? Porque de lo que yo he leído, nada fue muy convincente. Digo, de los críticos. Pero me interesaba conocer tu posición. Fui uno de los primeros en conocer Bitcoin y entiendo la posición y la reacción de Roger Ver. Tuve una similar antes, pero ha pasado mucho tiempo. Han pasado 15 años desde que se creó Bitcoin. En cierto modo, ha sido una prueba de humildad. Todas las predicciones que tuvieras al respecto, si eras una persona razonable, resultaron ser erróneas. Fue contra todo pronóstico. Así que tienes que entender que esto no trata sobre tecnología y tampoco es un concurso de belleza. ¿Es Bitcoin Core en el presente el mejor en términos de tecnología? La innovación no consiste en eso, sino en descubrir dónde está la mayor necesidad y urgencia de la gente. Y eso no es algo que sabes de antemano. Hubo gente que pensó, ¿realmente este dinero de persona a persona de Internet hace tan fácil para los estadounidenses el pagar por un café como lo sería el enviar un email? En la actualidad eso no tiene ningún sentido porque estamos acostumbrados a utilizar dinero digital o dinero tradicional a través de plataformas digitales en Estados Unidos o en cualquier otro lugar de Occidente. Así que no tiene sentido decir algo así. Tan fácil como enviar un correo electrónico, esto es una broma. Hoy en día pagar es mucho más fácil. Simplemente abro mi Apple Wallet, paso mi dispositivo por el escáner NFC y listo, ya está pagado. De modo que eso de tan fácil como un email y dinero de persona a persona no tiene ningún sentido en este contexto. Somos bastante malos a la hora de hacer predicciones sobre el futuro. Y claro, el punto de Roger Ver es que Satoshi se refería a otra cosa y que incluso predijo algo diferente. Pero en cierto modo Satoshi era muy abierto y humilde, y esa fue su forma de abordar las cosas. Propuso una tecnología y no es tarea del inventor decidir cómo se usa, ni cómo se mejora o no, ni qué se puede considerar una mejora o qué la empeora.
Lo único que podemos comprender humildemente es que el dominio de mercado de una versión de Bitcoin ha aumentado inmensamente y ese resultado no era obvio desde el principio. Ahora bien, la única forma, es decir, si crees que tienes razón y que lo has resuelto y crees que tu versión alternativa es mucho mejor porque invertiste mucho más en la tecnología o descubriste los problemas, o es mucho más escalable y no lo entiendes, ¿en qué te refugias? Generalmente en teorías de conspiración, y no quiero burlarme mucho de las conspiraciones porque existen muchas conspiraciones reales en el mundo, pero me refiero a formas de pensar del tipo, no puedo explicarlo, por lo tanto alguien más tiene la culpa, y así es como Roger Ver en el libro se le ocurre esta historia del secuestro. Tal vez lo que dice sea cierto, pero solo está especulando al respecto y eso no es fructífero. Por supuesto, la CIA podría estar detrás de Bitcoin, no lo sé. Esa me parece una especulación sin sentido. Quisiera preguntar, si hace 15 años hubieras pensado algo así, ¿qué habrías predicho? De ser errónea esa suposición te habrías equivocado. Roger Ver ha estado equivocado hasta ahora. Apostó por la cadena que perdió, apostó por el lado que perdió. Tal vez eso sea injusto, tal vez ganó lo peor, pero ¿a quién le importa? Eso es tecnología, eso es adopción. En muchos casos hay buenas razones para decir acerca del estándar que gana. Oh, Dios mío, ¿por qué Internet se estructuró de la manera en que lo está? Y mucha gente de los inicios de Internet dice, vaya, es la peor forma en la que podría haberse desarrollado este protocolo. Mira esas partes de mierda en el protocolo y no se logró nada de lo realmente importante. Ahora solo es esta estructura corporativista y centralizada. Bueno, ¿a quién le importa? Es mejor que esté ahí. Seamos agradecidos a pesar de todos sus defectos. Agradezcamos que se haya adoptado como protocolo y funcione y de que aún podamos encontrar a alguien más al otro lado del mundo e interactuar con esa persona gracias a Internet. Lo mismo con Bitcoin, el cual corresponde a Bitcoin Core, no a Bitcoin Cash. Esa es simplemente la realidad. Incluso si estuviera convencido personalmente de que Bitcoin Cash es lo mejor o que Roger Ver es el tipo más brillante, eso no importa. Esto es economía. Eso es parte de la catalaxia. No se trata de tu juicio particular o de tu preferencia, y eso es parte de lo que enseña la escuela austriaca. Deja eso de lado. No estás cambiando el mundo siendo demasiado crítico. Trata de entender con empatía por qué la gente elegiría algo más y por qué gana. Y claro, el efecto de red es crucial para cualquier protocolo. No importa si es el mejor, el hecho es que se elige uno. A veces es solo por casualidad que se elija algo, pero es bueno que se elija algo. Quiero decir, imagina que las temidas guerras por el tamaño de bloques supusieron un gran riesgo de dividirse en dos partes iguales. Ese escenario sería mucho peor que tener en la actualidad esta cosa grande que tiene la mayor parte del efecto de red, junto a muchos experimentos muy pequeños y en retroceso con los que puedes jugar y descubrir si a la gente realmente le importa algo de eso. Y la mayor parte de esos proyectos, bueno, no parece que para las personas tengan un valor sostenible para el largo plazo. Me gustaría hacer un comentario sobre este punto, ya que desde mi perspectiva esto representa una analogía perfecta sobre lo de Milei. Yo le digo a muchos amigos míos que si bien es cierto, tengo muchas diferencias con Milei, pero el hecho de que un político que, a diferencia de, digamos, Ron Paul, haya hecho campaña rifando sus ingresos como congresista y se haya ido a enseñar lecciones de economía austriaca en los tugurios y que después haya quedado electo como primer presidente abiertamente anarcocapitalista de la historia del mundo, es algo bueno. También, a propósito de lo de las dos cadenas de bloques que mencionaste, debo mencionar el hecho de que ciertamente antes de la bifurcación, las monedas que fueron minadas son convertibles entre sí, SH a BTC y viceversa, de tal manera que si en verdad crees que una cadena y no la otra ganará a largo plazo, pero también podría ser una tercera, como la de Monero, pues entonces esas monedas que fueron minadas antes de la bifurcación siguen siendo equivalentes. Y lo que eso implica es que si en verdad tienes una visión a largo plazo sobre Bitcoin Cash, tienes la expectativa del flippening. Así que el mercado no ha llegado a su veredicto definitivo en la misma manera que la democracia habló eligiendo a Milei, sino que estamos en un constante proceso de aprendizaje conforme surge nueva información. Sí, y creo que nunca será una buena idea afirmar que el mercado está equivocado si no te gustan los resultados. Creo que esa es simplemente una mala forma de afrontar esa situación. Antes de decir que el mercado está equivocado, bueno, claro, admito que hay muchas personas diferentes a mí que toman decisiones con las que no estoy de acuerdo. Además, el mercado está realmente distorsionado en lo relacionado al dinero fiat.
Sí, y eso es un problema real. Pero no es productivo decir después de 10 años, hey, el mercado está equivocado y la gente es estúpida, e incluso los bitcoiners son estúpidos y no se han dado cuenta. La verdad no creo que ese sea el enfoque que necesita el mundo. Hay que aceptar las cosas tal y como son e intentar mejorarlas desde esa posición. Puedes tratar de ser un ejemplo, puedes serlo. Y lo bueno de los mercados, y esto sigue siendo así en el caso de Bitcoin, es que cualquiera puede entrar. Y también es genial que en el mercado minorista de las criptomonedas puedas arriesgarte y apostar por lo que crees. Incluso quienes no son expertos ni tienen algún tipo de licencia pueden tener voz y voto de esa manera. Y si optas por adquirir Bitcoin, eso también significa que eliges tener menos dólares, menos dinero fiat en general o una cantidad menor de otros activos. Esa es una decisión que tiene peso y cada vez lo tiene más. Esto ha sido tan relevante que Bitcoin ha llegado a Wall Street y el que yo esté sentado hoy en algún lugar de Nueva York es consecuencia de eso. Quiero decir, no vivo en Nueva York, me refiero a que parte de esa adopción ha permitido a Bitcoin llegar a Wall Street y volverse serio, y no fue Bitcoin Cash el que llegó a esa posición, y eso tal vez no tenga nada que ver con cuál tiene una tecnología superior. Ahora entiendo mucho mejor los sacrificios que se hicieron en Bitcoin y sigo asumiendo que fueron los correctos, pero no estaba totalmente seguro de eso en un inicio y por eso no vendí de forma inmediata mis Bitcoin Cash. Rahim, una pregunta. Vos en el futuro, vos sabés bien que eventualmente vamos a ir teniendo cada vez menos nuevas monedas, ¿sí? En Bitcoin. Bitcoin está diseñado de esa manera. Eventualmente vamos a tener cero o va a ser insignificante, ¿sí? Digamos, la recompensa por bloque hallado va a ser insignificante. Entonces, la respuesta de Satoshi siempre fue, quédense tranquilos porque vamos a tener muchas transacciones o ninguna. Es decir, vamos a tener o muchas transacciones o ninguna. Fue algo así que lo que dijo él. Entonces, la respuesta del lado de Bitcoin BTC es, no se preocupen, no vamos a hacer lo que dijo Satoshi, no vamos a tener un gran volumen de transacciones, pero sí vamos a tener tarifas crecientes. Michael Saylor considera que de aquí a unos años vamos a tener tarifas que son del equivalente actual a cientos de miles de dólares o millones de dólares por escribir una transacción en la cadena de bloques de Bitcoin BTC. ¿Vos considerás que eso, desde el punto de vista, digamos, vos podés decir, bueno, a mí, así es como se dieron las cosas? La pregunta no es si es como se dieron las cosas, sino que eso es posible. Es decir, que habiendo alternativas, cualquiera sea las alternativas, podría ser el dinero fiat también. La gente igual va a elegir pagar el equivalente actual a $1 millón para escribir una transacción. ¿Crees que en ese escenario como algo posible? Sí, quiero decir, hay algo de lo cual durante mucho tiempo mucha gente no se ha dado cuenta, y es que pareciera que en el campo de las criptomonedas hay mucha más actividad, desarrollo y buenos desarrolladores trabajando en otras cosas para hacerlas más escalables, y se cree que por eso Bitcoin terminará perdiendo. Pero la verdadera razón de eso es la pésima estructura de incentivos de aquellas monedas a las que los bitcoiners llaman shitcoins. Porque claro, la verdad es que si juegas con el hecho de que la gente llegue a creer que determinado token es una forma de dinero o una versión mejorada de Bitcoin, algo así como Bitcoin 2.0 o incluso 3.0, obtendrás un montón de potencial efecto de red monetario y esas personas tendrán expectativas alcistas sobre el precio de ese token y estará dispuesta a gastar dinero en él. Ese ha sido el principal esquema para la financiación de desarrolladores y a partir de ello llevaron a cabo muchos experimentos en cadenas de bloques alternativas. Muchos han optado por el camino de la escalabilidad y otros por el de la expresividad en los contratos inteligentes con todos los trade-offs que esos caminos suponen. Y creo que es bueno que toda esa experimentación se haya dado, pero creo que lo que veremos después de 15 años es que allí hay muy poco valor sostenible. En la actualidad, mucha infraestructura se está construyendo en torno a Bitcoin. ¿Por qué se está construyendo en torno a Bitcoin? Porque Bitcoin ahora representa una gran riqueza real. Constituye el 61% de todos los activos digitales. Es un activo de $1.3 billones. Y aún es difícil financiar una empresa dedicada a Bitcoin, por supuesto, pero hay mucha actividad y existen empresas Bitcoin only, es decir, enfocadas solo en Bitcoin, que están ganando mucho dinero porque cada vez más personas lo están viendo como un activo y habrá más desarrollo en torno a eso. Es algo que todavía está en proceso, pero lo que mucha gente no está viendo es que esto está cambiando con el pasar del tiempo. Muchas cosas están sucediendo, ya sean en el campo de las soluciones de segunda capa de Bitcoin o en el de la infraestructura en torno a él, la cual hace más fácil su uso. Hay interfaces para determinados casos de uso ocultas, como una especie de
backend. Ahora mismo una de las empresas con mayor rentabilidad por empleado del mundo es Tether, un emisor de stablecoins. Tether es una gran empresa y es muy amigable con Bitcoin. Quiero decir, el activo predominante en sus reservas son los bonos del Tesoro de Estados Unidos, lo cual no es algo tan bueno, pero tiene sentido para su propósito de ofrecer una moneda estable en dólares. Un segundo activo que poseen es Bitcoin. Por supuesto, ellos no invierten en ninguno de los otros tokens. Lo que esta gente mantiene en su balance es lo que se considera una inversión más conservadora con un mejor ratio de Sharpe. Si observas su promedio de 4 años, resulta ser una apuesta incluso más segura que el ETF S&P 500. Eso gradualmente cambia el panorama, de modo que Bitcoin ha llegado a los portafolios de inversión y eso genera mucho interés. Por eso yo incluso estoy trabajando en una solución de escalado llamada ditsats.com, a través de la cual puedes hacer básicamente cualquier cosa usando una muy nueva tecnología basada nativamente en Bitcoin. Con ella puedes hacer cualquiera de las cosas que hacen las cadenas de bloques, incluso Ethereum, y puedes hacer todo eso sin tener que almacenarlo en la cadena de bloques de Bitcoin, lo cual nunca fue una buena solución. En cuanto a Ethereum, realmente tiene grandes problemas de escalabilidad. Ellos aparentemente tienen un uso mayor para transacciones no monetarias, pero poco de eso es sostenible. Mucha de esa actividad ahora se traslada a segundas capas, por lo que Ethereum realmente no gana dinero con las transacciones que allí ocurren. Todo su atractivo gira en torno a tener un lenguaje de Turing completo, lo cual de alguna manera está vinculado a la cadena de bloques, pero una cadena de bloques solo tiene sentido si realmente quieres tener una estructura descentralizada y resistente, que es lo que ofrece Bitcoin, por no ser algo que puedas regular. Quiero decir, en ningún lado, ni en los Estados Unidos ni en China, nadie pudo frenar ese tipo de red a largo plazo gracias al efecto de red, a que el software está ampliamente distribuido y a que ya hay mucho valor e interés depositado en él. Hay mucha gente con incentivos para encontrar algo allí. Y una de las más recientes sorpresas fue cuando China prohibió la minería y todos esperaban que el hash rate bajara, y me incluyo porque, claro, no sabía si China sería capaz de hacer eso de forma efectiva. ¿Y qué pasó? El hash rate bajó por un periodo de tiempo bastante corto y luego subió rápidamente y ahora está en niveles más altos que antes de la prohibición. ¿Qué locura pasó allí? Bueno, lo que ocurrió fue que los empresarios chinos se dieron cuenta y dijeron, bueno, solo tenemos que trasladar nuestras plataformas de minería con ASIC hacia Kazajistán durante un tiempo hasta que consigamos hacer algunos grandes acuerdos con el partido y luego podremos venderles de vuelta los ASICs o algo así. Nadie conoce con exactitud la totalidad de lo que está ocurriendo. Perdón, los mineros dependen de ese ingreso que, si no es reemplazado por tarifas crecientes, no lo van a tener o va a ir en disminución. Entonces, esas tarifas crecientes, lo que vemos no es que siguen en aumento, lo que vemos es que suben y después se desploma. Suben, se desploma. ¿Sí? Cada vez que hay congestión, suben las tarifas y después bajan, con lo cual eso no es sostenible a largo plazo. Ahora, quizás vos me decís, tengo otra solución, pero estas soluciones que proponen la gente, porque lo que ahora están proponiendo la gente que toma decisiones, digamos, de más alto perfil, Peter Todd, por ejemplo, es romper el límite de 21 millones. ¿Eso sería algo aceptable para vos? No quisiera hacer predicciones sobre eso. Yo entiendo los sacrificios que se están haciendo. Creo que, en efecto, todas esas preocupaciones han existido desde hace mucho y la gente ha intentado averiguar si ese riesgo es realmente tan grande. Y claro, puedes afirmar que algo así puede suceder y que, por tanto, en unos años nos daremos cuenta de que esto fracasó porque no era sostenible y que el mercado cometió un error al no anticipar eso. Creo que este asunto es muy importante. Tuvimos muchos problemas con Bitcoin y yo era muy escéptico. Me costó mucho preocuparme por cada desafío que enfrentaba Bitcoin porque realmente quería entender cada uno de ellos. Al principio me costó mucho porque, como puedes imaginar, fui el primer economista en analizar Bitcoin. Llegué muy temprano, pero me lo tomé muy en serio porque creo que se trata de un reto muy serio. Lo que veo es que, como es natural, hasta ahora ha sido muy experimental. Así que tuvimos el bombo publicitario en torno a poner cosas en la cadena de bloques de Bitcoin, viendo si a la gente le importaban los NFT o qué es DeFi en Bitcoin y cosas por el estilo, pero eso solo fue porque se hizo ese experimento en el campo de las criptomonedas y a la gente por un tiempo le gustó intercambiar imágenes de perros o al menos representaciones digitales de ese concepto, las cuales en el fondo no eran literalmente fotos de perros, sino firmas digitales asociadas a dichas fotos. En fin, estamos hablando de una convención. Siempre fui escéptico de que eso fuera sostenible.
Me parece que ese uso ayuda a las blockchains a sobrevivir y a parecer atractivas, pero hemos demostrado que se puede replicar en Bitcoin. Así que es un concepto que también funcionaría sobre él, pero tiene sus trade-offs. Lo que hay ahora es un proceso, uno de descubrimiento. Estamos hablando de algo muy experimental. Es realmente difícil. Se necesitan buenos desarrolladores y también personas dispuestas a pagar sus salarios. Así que por ahora no es obvio el caso para hacer negocios con eso. Pero estoy gratamente sorprendido de lo mucho que ha sucedido en torno a Bitcoin. ¿Cuántas personas brillantes están de hecho construyendo sobre él y se dieron cuenta de que simplemente no tiene sentido tratar de arreglar Bitcoin, porque ese no es el enfoque humilde? Tienes que aceptarlo y decir, bueno, un Bitcoin tiene este precio hoy en día, hay este tipo de interés serio en él, esto es gracias al efecto de red, ¿cómo podemos seguir logrando algo con esto? Y luego la pregunta principal que se debe hacer un emprendedor y sus eventuales miedos al respecto es, ¿qué es lo que le importa lo suficiente a la gente? Y uno de los enfoques es este tipo de idea de capa de liquidación. Claro, y quiero decir, Lightning fue uno de los desarrollos y no es algo perfecto. Ha tenido muchos problemas, no es una panacea, no es la solución obvia, pero ha traído tráfico. Hay gente interactuando allí. Conduce a una buena experiencia en la práctica, aunque con algunos problemas que me parecen relativos. Pero en una ciudad de Suiza, en Lugano, puedes pagar en McDonald's con Bitcoin y en realidad se trata de un pago a través de Lightning. Y tienes muchas empresas que pueden ayudarte si lo quieres configurar. Tienes fintechs que usan esa capa de Bitcoin y no te das cuenta de ello y que no la están usando porque tenga las tarifas más baratas, sino porque ven que ha funcionado hasta ahora. Y Lightning ha sido de gran ayuda, al igual que otras personas que han estado experimentando, y sé esto fundamentalmente porque estoy involucrado con la tecnología para resolverlo. Estoy absolutamente convencido de que es posible escalar Bitcoin. Solo tenemos que averiguar cuáles son los casos de uso que realmente le importan a la gente, además del dinero. Yo sigo pensando que Bitcoin es principalmente un activo, así que lo que tiene más sentido para mí es este diseño de capa de liquidación, la cual puede ser muy costosa de usar. Pero en el fondo eso no importa, porque sigue siendo extremadamente barato si lo comparas con cuánto cuesta mover en el mundo actual $1,000 millones de forma instantánea o en 10 o 20 minutos. Sigue sin importar si pagas 2 euros o 2 céntimos, incluso si lo haces en cadena. Es mucho más barato en ambos sentidos para ese tipo de liquidación. Es como si tuvieras de un lado liquidación internacional y del otro lado la liquidez. ¿Qué haces con el Bitcoin? Por supuesto, tal vez puedes enviar Tron a cualquier otro lado y lo que está funcionando es algo así como tener una stablecoin acuñada sobre Tron, pero a la gente no le importa Tron y realmente no hay un caso comercial para Tron si puedes reemplazarlo con algo mejor y más descentralizado y resistente. Y es posible tener stablecoins sobre Bitcoin. Solo necesitamos encontrar una buena manera de que eso no dañe a los otros casos de uso de Bitcoin o se convierta en una amenaza para él, que no introduzca riesgos. El mayor problema con las cadenas de bloques que permiten contratos inteligentes es que si introduces tanto riesgo podrías tener hackeos. Casi todas las grandes ideas salieron mal en Ethereum. Si había mucho dinero y usuarios era hackeada. Por poner un ejemplo, la primera DAO, que son las siglas de Organización Autónoma Descentralizada, fue hackeada. Se perdió mucha riqueza por agregar este tipo de complejidad sin saber de antemano si valía la pena. Así que en conclusión, ahora soy más optimista. Como con cada tecnología, no importa qué, tienes que ser optimista. Es de la forma en la que es. Y si ahora, después de 15 años, tuviera que decirme a mí mismo, hey, esto está mal, déjame arreglar Bitcoin porque soy el experto, bueno, esa fue mi reacción inicial. Y cuando pregunté a los expertos en criptografía, nadie me dijo que iba a ser algo tan grande. Todas las respuestas de los expertos fueron algo como no es una solución buena ni elegante, no es una solución escalable. Y claro, puedes comprenderlo si lo intentas, pero luego te das cuenta de que esa es la pregunta equivocada. No es así como funciona la innovación. Lo que dice en el libro es precisamente que la gente que decía Bitcoin no funciona es la gente que hoy está a cargo. Pero bueno, vamos a cerrarlo. Esperá que me gustaría hacer un comentario. Tenemos que cerrar porque tenemos que dejarlo en paz a este muchacho. Tan solo un comentario final. Sí. Ya que tu perspectiva sobre Bitcoin es una analogía perfecta de cómo me siento acerca de mi ley, y ya que mencionaste a Hoppe en relación a los principios, quería decir que cuando hablaste acerca de Nueva York, me trajiste a la memoria al profesor Israel Kirzner, al que le escribí pidiéndole venir al show, pero me respondió por escrito en una carta
diciéndome que pronto cumplirá 95 años, disculpándose por rechazar la invitación. Pero oye, quería preguntarte sobre él. En una entrevista, él dijo que, desde su perspectiva, un problema con Rothbard es que, para Rothbard, la economía austriaca y el pensamiento libertario son inseparables entre sí. Y por supuesto, el anarcocapitalismo como tal, en su manifestación académica o política, como Milley o Hoppe, por ejemplo, es una forma nueva de ver al mundo. Y a pesar de todo, quisiera preguntarte una vez más acerca de 3 hombres. Ya mencioné a Kirchner, pero pongámoslo de lado. Quisiera preguntarte tu opinión acerca de 2 hombres, ya que vamos terminando el programa. Quisiera preguntarte no acerca de la contribución a la economía austriaca, a la escuela austriaca de la economía, sino más bien acerca de los hombres. Murray Rothbard y David Friedman. Me encanta David Friedman, lo invité a Viena y compartimos un gran evento juntos. A él realmente no le gusta Rothbard. Eso no me parece mal, aunque yo soy una persona menos crítica con Rothbard. Yo formo parte de una tradición y David Friedman no fue mi maestro y no afirma ser un economista austríaco. Aún así, lo aprecio por lo que ha escrito, hecho y aportado al mundo. No creo que tengamos que pensar siempre en términos binarios. Yo valoro a Rothbard y tengo mis críticas hacia Rothbard y valoro a David Friedman y tengo mis críticas hacia él. Pienso que igual debe ser conmigo. Soy una persona y quiero que lo que digo, hago y escribo sea sometido a juicio también. Estoy realmente agradecido con Rothbard porque su trabajo fue una de las vías a través de las que ha sobrevivido la tradición austriaca. Israel Kirzner representa otra y tuve el honor de estudiar un poco con él cuando ambos éramos más jóvenes. Él fue como una especie de conducto para Mises en Nueva York. Pero Rothbard fue el más importante en el Frente Popular y creo que a largo plazo fue de mayor importancia para mí, porque creo que yo no habría encontrado la escuela austriaca solo a través de la academia. Creo que me topé con ella porque en los Estados Unidos le conoce y ha oído hablar de él mucha más gente. Como consecuencia de eso fue que descubrí que existía esta tradición económica, la tradición de la escuela austriaca de economía. Tuve la suerte en Viena de aprender de muchos de los últimos representantes de otras tradiciones. Me refiero a otras tradiciones vienesas entrelazadas con la economía. Pero en cuanto a la tradición económica en sí misma, allí se ha extinguido por completo sin que quedara nadie. Esta solo existía en los Estados Unidos y aprecio mucho la contribución de Murray Rothbard. Él fue el alumno de Mises que transmitió la tradición y llegó a la mayor cantidad posible de personas, y tuvo también un alumno, Hans Hermann Hoppe. Por otro lado, Israel Kirzner aún no ha encontrado en alguno de sus alumnos la continuación de su legado. Hans Hoppe ha continuado con el legado que recibió, y tengo mis diferencias con él, pero aún así lo respeto mucho, le admiro y aprecio su firmeza. Ellos han mantenido viva esta tradición contra viento y marea. Esto quizás parezca fácil en estos días, pero todos arriesgaron sus carreras por hacerlo. Eligieron una carrera menos rentable y con mucha más animosidad y presión de las que habrían enfrentado de otro modo. Hoppe podría haberse quedado como un filósofo alemán en la tradición de Habermas y ser muy querido, citado y ser considerado un gran profesor en el mundo académico. Todos estarían de acuerdo en que es la mente más grande de nuestros tiempos, pero eligió otra cosa y eso puedo apreciarlo. Es verdad que a veces puede ser un poco antagónico, tengo que admitirlo. Nuestro mundo está polarizado y a veces tienes que ser antagónico. Cuán antagónico eres también se relaciona con tu propia personalidad. Tanto Murray Rothbard como Hans Hoppe y David Friedman son personas antagónicas. Y eso es bueno porque hay que luchar por las ideas y ser antagónico te da claridad. David Friedman es uno de los más grandes críticos de la economía austríaca, ya que siente simpatía por ella, la entiende, pero considera que tiene fallos en algunos aspectos. Y eso es algo que yo realmente aprecio, porque esas críticas me ayudan a aclarar mi propia comprensión de la escuela austríaca de economía. Bueno, voy a ir cerrando. Rahim, gracias, muchísimas gracias. La verdad que fue un enorme placer. Estoy seguro de que la gente que nos escucha va a estar de acuerdo en que fue una gran idea tenerte en este programa. Espero que sigas muy bien. Saludo a todos los que nos escuchan y nos volveremos a encontrar el domingo de la semana que viene. ¿Querés decir alguna última palabra?
Bueno, percibo que mi cámara se ve un poco oscura. Lamento eso. Espero que puedas aclararla un poco en la edición. También influye el hecho de que estoy bronceado porque me gusta mucho el sol y Nueva York está muy soleado en estos días, así que estoy más oscuro de lo que soy regularmente. Fue muy enriquecedor hablar con ustedes. Es una lástima que no podamos charlar en persona. Incluso olvidé dónde se encuentran justo ahora. Buenos Aires aquí. Genial. Espero poder volver pronto a Buenos Aires. Buscaré un motivo para ir allí. Realmente me gustó la ciudad la última vez que fui. Acá te esperamos. Serás bienvenido. Sí.